No, pues muchas gracias a los asistentes por estar en esta cuarta sesión del seminario de becarios del CCM. Y en esta ocasión tenemos el gusto de tener como expositor a Manuel Sedano, que nos va a platicar acerca de la distribución del espectro en geometría no riemanniana. Adelante, Manuel. Pues muchísimas gracias por la invitación. Sí, me da bastante gusto volver a hablar en este seminario. Yo pasé por la maestría en el posgrado conjunto, entonces, pues sí, es un regresar. Gracias. Entonces, pues quiero compartirles unas cuantas ideas bastante padres relacionadas con este problema del espectro. Pues bueno, la verdad es que no voy a hacer como afirmaciones muy generales, ni nada por el estilo, ni teoremas, ni nada. Lo que quiero es compartir ideas. Este problema está así plagado de ideas bastante bonitas y pues quiero que nos detengamos como en unas cuantas, básicamente motivado con ejemplos. Sí, entonces esto va a ser más una plática de ejemplos que de cualquier otra cosa, ¿no? Ok, pues bueno, pues primero, esto del espectro. Antes de decir cualquier cosa, pues voy a empezar con el primer ejemplo. Entonces tenemos números reales. Y pues bueno, esto es no compacto, está muy grandote. Queremos como trabajar algo un poquito más sencillo. Entonces vamos a dividirlo por la retícula de los puntos internos. Este es un círculo. Y pues está esta maravillosa teoría de Fourier que nos dice que si nos tomamos una función de S1, digamos con valores complejos, y digamos que sea continua, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues bueno, la teoría de Fourier lo que nos dice es que como estamos básicamente con funciones definidas sobre los reales, que es periódica respecto a traslación, pues nosotros conocemos básicamente buenas funciones básicamente buenos ejemplos de eso, ¿no? Básicamente son las exponenciales. Y la teoría de Fourier lo que nos dice es que en realidad estas nos generan todo. Siempre podemos tomar como las funciones como series. Entonces aquí van a aparecer ciertos coeficientes. Los coeficientes son pues la transformada de Fourier. Y funciones m. Entonces, ¿qué son las m? Pues básicamente son exponenciales, ¿no? Esto es un e a la 2 pi i m. X. Ahí se escucharon carros. Entonces, pues bueno, el laplaciano en esta variedad, en el círculo, es simplemente tomar la derivada con respecto a la variable x. Y lo que nos dice esto es que estas funciones no son funciones cualesquiera, estas em. Estas em lo que cumplen es que al evaluar el laplaciano en ellas, pues nos va a salir un 2pi i m dos veces. Entonces esto es un menos 4 pi cuadrada m cuadrada. Y el hecho de que podemos expresar esta serie, cualquier función de este estilo como una serie así, lo que nos dice es que pues podemos expresarla como una serie, pero aquí hay que tener cuidado. Esto de expresarla como una serie, esto puntualmente puede no estar convergiendo. Pero sí, si nos vamos a una definición un poquito más fuerte de convergencia. Entonces, la afirmación es que, pues bueno, la noción buena que nos sirve es, pues, con medida. El espacio L2 de esta cosa se parte como, es una suma directa sobre los naturales de, pues bueno,
cada una de estas funciones nos va a definir un espacio unidimensional. Pues simplemente es los múltiplos de ellas. Y lo que nos dice pues, la teoría de Fourier es que el espacio de las funciones cuadrado integrables sobre el círculo está completamente generado por estas, ¿no? Esta formulita de aquí lo que nos dice es que en realidad, me faltó multiplicar. Entonces esto es m. Lo que nos dice es que estas no son cualesquiera funciones, son eigenvalores del eigenfunciones del laplaciano. Entonces, estos numeritos de aquí son los eigenvalores, ¿no? Entonces, el espectro del laplaciano es, entonces lo podemos denotar como un sigma, es precisamente este conjunto bastante bonito. Entonces, menos 4, pi cuadrada, m cuadrada, y aquí, pues, m nos movemos sobre todos los enteros. Entonces, tenemos una composición súper padre de el espacio de funciones cuadrado integrables. Esto se puede extender, pues, bueno, las funciones continuas, pues, por estar en un compacto, son cuadrado integrables, entonces todo bien. Entonces, tenemos ese ejemplo. Podríamos intentar modificarlo un poquito. Entonces, primera modificación. ¿Qué pasa si en realidad, en lugar de tomarnos puntos enteros, pues reescalamos? Entonces tenemos reales, reescalamos por alguna función no cero, perdón, por alguna constante no cero. Entonces lambda positivo. Entonces lo que tenemos es que en realidad lo único que tenemos que hacer es también reescalar estas funciones. Entonces la afirmación es que E lambda m, en realidad es m sobre lambda, es de nuevo familia de funciones generando este espacio, ¿no? L2 de S1 sub lambda. Y pues bueno, ¿cómo cambia el espectro? Podemos ponerlo es como esto. En realidad es básicamente va a ser lo mismo, solo pues aquí va a estar reescalado por lambda cuadrado. Entonces es espectro del laplaciano. Entonces, nada más por mencionar un poquito, pues este es un modelo bastante sencillo pues tenemos como los números reales. Entonces aquí tenemos como la lambda. Y básicamente es como si nos fijáramos esto como en una cuerda y tenemos los modos de vibración. Y entonces este es como el modelo matemático del comportamiento de un instrumento de cuerda. Entonces, mientras más pequeño el periodo, déjenme ponerlo aquí. Entonces, instrumento de cuerda. Ups. ¿Da? Entonces, más pequeño el periodo. Es decir, pues, por cuánto estamos como dividiendo los números reales. Entonces, en realidad es mientras más pequeña sea la cuerda, más pequeña la cuerda, más grande va a ser el eigenvalor. Entonces, más
grande el eigenvalor. Entonces, esto en términos de valores absolutos es esto de aquí, ¿no? Entonces, en términos como de la... entonces en términos como del modelo de la cuerda, esto es pues más agudo el sonido, ¿no? Más agudo el sonido. Ok, este es un ejemplo bastante simpático y queremos modificarlo un poquito. Básicamente el día de hoy lo que quiero es hacer como distintas modificaciones de este ejemplo y ver cómo se va complicando la situación. Me detengo un poquito y pregunto si hay alguna duda o comentario al respecto. Yo creo que no. Súper. Súper, súper. Entonces, un pequeño comentario. Muy rara vez, pero a veces suele pasar que mi computadora haga algo raro. Entonces eso me va a obligar a desconectarme unos minutos, aproximadamente unos 4. Entonces si pasa algo así, no se desesperen y espérenme a que regrese. Pero bueno. Entonces, segunda modificación de esto es qué pasa si no nos tomamos el caso compacto. Entonces, en el caso no compacto, pues vamos a tener una situación muy, muy parecida. Entonces, esto es tomar los reales sin cocientar por algún retícula de números enteros o reescalamiento. Lo que tenemos es que tenemos funciones ER de X, simplemente pues básicamente lo mismo, 2pi y XR. Entonces son eigenvalores del laplaciano. Entonces esto es t cuadrada de x cuadrada. Y pues cuando cocientábamos por los enteros necesitábamos que el R fuera un entero porque si no, no era como invariante por traslaciones, entonces pues no bajaba básicamente. Pero aquí no importa, entonces podemos tomar todo. Tenemos una noción de transformada de Fourier para R y lo que nos da es lo siguiente, nos da que este espacio sí se va a descomponer, pero como algo más complicado. Entonces tenemos el espectro del laplaciano, está dado por, pues básicamente lo mismo, ¿no? Menos 4pi cuadrado R cuadrado. Esto es lo que aparece. Ahora, sobre todo los reales. Esto ya no es discreto, esto es algo pues continuo y nuestra descomposición es un poquito más complicada. Básicamente el hecho de que cualquier función se pueda descomponer como una integral, lo que nos dice es que este espacio es una integral directa. Eso es algo chistoso para cuando uno no lo ha visto la primera vez. Pero básicamente eso es un buen ejemplo de este tipo de construcciones. Entonces es una integral directa de espacios de Hilbert. Integral directa de espacios de Hilbert. Esto suena bastante apantallador, pero en realidad lo único que nos está diciendo es cualquier elemento de acá, así como, me regreso un poquito, así como cualquier elemento en una suma directa se escribe como una serie, en una integral directa nos aparece los vectores como pues integrales. Hay que hacer esto con cuidado, pero
en realidad no es como la gran cosa. ¿Sí? Bueno, entonces ese es como el caso no compacto. Lo que quiero hacer el día de hoy en realidad es una última modificación que es aún en el caso compacto, pero cambiando un poquito la geometría, cambiando como el concepto del laplaciano. Entonces, caso a estudiar hoy es el siguiente. Es tomar reales, módulo enteros. Esto pues existe en sus versiones n-dimensionales. Cuando uno lo agarra así, como tal, la teoría de Fourier aplica como tal, entonces uno encuentra el laplaciano con una fórmula muy, muy parecida. Pero quiero modificarlo un poquito, entonces aquí es donde entra otra de las palabras que venían en el resumen, que es geometría semi-riemanniana. Entonces, en lugar de tomar como la geometría dada por el producto interno euclidiano, entonces lo pongo aquí, con geometría dada por, entonces vamos a ponerlo así. Si nos agarramos dos vectores, el vector lo voy a denotar con una barra arriba, y tomamos su producto punto, en lugar de tomar como la suma de sus cuadrados, pues ahí le metemos algunos menos uno en ciertas entradas. Entonces, digamos que hay P positivos y Q negativos. Entonces, aquí es P más 1 al cuadrado, así, ¿no? A menos X P más Q al cuadrado. Como estoy repitiendo la X, esta es una forma cuadrática. Esta es una forma cuadrática y la vamos a denotar pues con los subíndices Q, P, Q de X. Ok, entonces toda la geometría que nos involucre esto, pues ángulos, distancias cuando se pueda y todo eso, pues esta es una variedad semi-riemanniana, ¿no? Entonces, si no sabían o no saben qué es esto, pues no importa. Es una variedad semi-riemanniana. Compacta. Y pues bueno, el hecho de que tengamos esta forma cuadrática, esta geometría, pues tenemos una buena noción de laplaciano. En este caso sencillito, pues simplemente va a ser, pues como lo teníamos, solo métanle un menos donde se deba. Entonces, digamos que I desde 1 hasta P. Entonces, parciales al cuadrado. Ups. Con respecto a la correspondiente variable, menos. Entonces, lo mismo para las otras, ¿no? Entonces, aquí va desde P más 1 hasta Q. Entonces, este es como el laplaciano correspondiente en este lugar. Pues bueno, como les decía, la teoría de Fourier aplica. Entonces, usando teoría de Fourier, entonces tenemos las funciones, pues lo mismo, ¿no? Entonces, aquí indexadas por f, entonces es exponenciar, vamos a ponerlo así, exponenciar los números 2, pi, y entonces aquí es donde entra como la generalidad. Esto es con una barra arriba.
Entonces, este vive en Rn en un principio. Y esto, pues también necesitamos un vector, ¿no? Entonces, para que baje al cociente, lo que hacemos es tomar entradas enteras. Entonces, estas definen familia completa, familia, digamos, generadora de este de aquí. Vamos a denotarlo así. Entonces, es el toro. Voy a modificar un poquito esto. Entonces, el índice P y Q básicamente nos está diciendo dónde ponemos el más, dónde ponemos el menos. Entonces, en esta variedad tenemos el espacio L2 y pues listo, tenemos una suma de espacios dadas por pues, precisamente estas funciones, ¿no? Entonces, aquí podemos ponerle como un gorro, que es precisamente pasar al cociente. Entonces, con espectro, básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, esto es menos 4pi cuadrada. Y pues bueno, meterle 2 veces aquí la m es lo mismo que evaluar la forma cuadrática. M con m en z a la n. Sigma de delta. Entonces, hasta aquí todo bien. Parece que solo he estado como revolviendo más la notación. ¿Qué pasa si uno modifica un poquito más este ejemplo? Entonces, vamos a regresarnos al primero. Lo que hicimos fue, empezábamos con simplemente retícula de puntos enteros y nos daba este conjunto bien bonito del espectro. Pero pues para nuestro modelo de algún instrumento de cuerda, lo que necesitábamos era, pues, cuando le pones el dedo en el traste a una guitarra, cómo cambia el sonido, ¿no? Entonces queríamos reescalar, que era precisamente esto de aquí, modificando el espectro de esta manera. En más de una variable, esto pues, puede hacerse de distinta manera, ¿no? Básicamente hay más espacio para hacer más cosas. ¿Qué tantas? Básicamente es transformaciones lineales. Me voy a detener un poco y voy a preguntar si hay como algo. Hay en el chat 2 elementos. El pinito es sumatorio, ¿verdad? Pinito, ¿dónde está el pinito? Va a ser este de aquí. Sí. Creo que alguien había respondido. Sí. Respondido que sí. Ese pino es una sumatoria, es una suma. También pueden interrumpirme en cualquier momento. Pueden hacerlo por el chat o por... El problema es que luego en el chat no lo veo. Ok. Sí, igual aquí cualquier cosa en el chat pues te la reporto. Súper. Si gustes. Súper, súper. Entonces, pues un pequeño dibujo, ¿no? En el instrumento de cuerda en solo una dimensión bastaba con reescalar. Aquí lo que podemos hacer es, pues tenemos como la retícula de puntos enteros, digamos en Z2. Podemos aplicarle una transformación lineal haciéndole como alguna deformación a ese cuadro. Entonces lo que podemos hacer es como, pues básicamente podemos empinar una dirección y hacer copias hacia la derecha de eso, ¿no? Entonces ahí está un dibujo de esto. Entonces la transformación lineal que nos da esto es básicamente agárrate 2 vectores y defórmalos, ¿no? Entonces en una dirección es esto, en otra dirección es esto.
Entonces, transformación lineal. Entonces, por el momento no nos... sí, bueno, todo bien. Entonces, esto significa que si agarramos G, alguna transformación invertible, digamos matriz, no 3, sino N, cualquiera, matriz invertible, entonces podemos considerar gamma sub G simplemente como mover con G la retícula de puntos enteros. Y pues podemos tomar como el toro, ¿qué notación estoy usando? Pues bueno, vamos a improvisar una, T sub G, simplemente es R a la N, módulo gamma sub G. Entonces, como, pues ya, como la forma cuadrática que nos daba la geometría ya probablemente no jala, entonces esa también hay que modificarla. Entonces agarramos forma cuadrática Q sub G, simplemente agarrar la que ya teníamos, pero antes de evaluar en puntos, precomponemos con la G. Ahí está, entonces todo bien. Este nuevo problema resulta que resolverlo, encontrar el espectro es inmediato básicamente, simplemente como estás transformando todo de manera homogénea, el espectro simplemente es, ¿dónde está el ratón? Se me pierde. Pues el espectro del laplaciano, vamos a denotarlo también con una G, simplemente es tomar igual menos 4 pi cuadrada. Y entonces aquí en lugar de tomar como la forma cuadrática QPQ, tomamos esta forma cuadrática en general. Sub G de M con M en Z la N. Entonces, espectro de laplaciano. Y entonces aquí es donde hacemos la pregunta correspondiente a, correspondiente al día de hoy. Entonces pregunta, ¿cómo se distribuye es una G, no una, se distribuye el espectro? Entonces es este conjunto. Voy a copiarlo. Ajá. Pues como subconjunto de los números reales, ¿no? En nuestro ejemplo de... Me voy a regresar un poquito otra vez. No se mareen. Entonces aquí, cuando teníamos solo una dimensión, básicamente lo único que podíamos hacer era rescalar. Entonces resultaba ser que el espectro en realidad era mismo conjunto, simplemente era rescalado. En particular son múltiplos bien definidos, discreto. Es un pequeño adelanto de esto. Adelanto. Es que esta cosa puede ser denso. Entonces, básicamente cuando nos movemos vamos a poner dos adelantos. ¿Cómo muevo esto? Ok. Adelantos. Entonces, número 1 es que en variedades riemannianas, aquí pues compactas, ya vimos que los números reales es un ejemplo ahí que hay que tratar con cuidado.
el espectro siempre es discreto. Es discreto. Hay varios ejemplos ahí bastante bonitos que uno puede entender bastante bien. Por ejemplo, la esfera de vectores unitarios, ¿no? en R3. Y el segundo adelanto es que este ejemplo que acabamos de construir puede ser denso. Entonces, nada más aquí como pequeño comentario, este tipo de cosas son toros planos. Es decir, pues toro significa, esto es como un producto de círculos, topológicamente. Y plano significa que considerando esta geometría de tomar las formas cuadráticas como referencia para producto interno, no está introduciendo la noción de curvatura. Aquí no hay curvatura, todos son toros planos. Pues eso. Lo que quiero hacer ahorita es considerar unos cuantos ejemplos y viendo cómo se distribuye estos conjuntos y como las ideas detrás de eso. Me detengo otra vez más para volver a preguntar. ¿Hay algún comentario? ¿No? Oye, yo tengo una pregunta. Sí, sí. Por ejemplo, o sea, se me acaba de ocurrir, ¿qué pasaría si, bueno, si en vez de concentrar con los enteros, concentraras con los racionales, por ejemplo? ¿Qué tanto podría cambiar ahí el espectro del laplaciano? Ah, sí, sí, sí. Pues la primera pregunta que se me ocurriría es ¿qué significa laplaciano ahí? Porque Bueno, pues, al ser los racionales densos, eso ya te queda un espacio, pues, con topología bastante interesante, ¿no? O sea, eso ya no son variedades para empezar. Pero me imagino que le puedes dar la vuelta y decir qué significa un laplaciano como algo invariante, pero no sé. No sé, precisamente por eso es que aquí uno está pensando cosas discretas. Si te fijas, este tipo de conjuntos, el gamma sub G, son todos los posibles subgrupos abelianos de Rn. O sea, son, todos los subgrupos discretos de Rn cuyo cociente es compacto, básicamente. Es todas las formas de cubrir a un toro, básicamente. Tienes Rn como tu cubriente universal y cubres algo compacto. Estos ejemplos son todas las posibilidades. Ok. Sí. Entonces, pues habría que precisar y ver qué significa en cada cosa, ¿no? Pero bueno, o sea, está interesante la pregunta por algo que ahorita vemos, ¿no? Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Pues es un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa si tomamos lambda simplemente QP? O sea, teníamos como x cuadradas, algunos positivos, algunos negativos, pero nada más. Entonces, si tomamos un simple reescalamiento de esto, entonces el espectro es discreto. De nueva cuenta, ¿no? Esto es un... simplemente para ver por qué eso es cierto, podemos escribir una versión un poquito más general de esta afirmación. Entonces, lo mismo... lo mismo sucede para reescalamientos de formas cuadráticas con coeficientes racionales. Con
coeficientes en Q. O sea, pues esta es una posible interpretación de algo de lo que querías decir, ¿no? Tal vez no. Pero bueno, o sea, si la forma cuadrática tiene coeficientes sobre los racionales, pues lo que puedes hacer es tomar todos los denominadores y sácalos como factor. Entonces, lo mismo para algún otro tipo de reescalamiento. Entonces, básicamente lo que estás diciendo es, pues, restringir a formas cuadráticas con coeficientes enteros. Y si tu forma cuadrática ya tiene coeficientes enteros, evaluar sobre los enteros, pues te está dando enteros. Es simplemente, sí. Entonces no te está moviendo nada. Entonces estás cayendo sobre algún reescalamiento de los números enteros sobre los reales. Entonces esto es como un ejemplo bastante, podría pensarse como trivial, pero pues ahí está, ¿no? Un segundo ejemplo mucho más interesante es precisamente relacionado con el punto 1, riemanniano. Cuando uno no le mete cosas negativas ahí, estás con el concepto de variedades riemannianas, entonces esto lo podemos decir como que la forma cuadrática sea positivo definida. Entonces esto lo que estamos queriendo decir es que evaluarlo en algún vector distinto de 0 siempre te da estrictamente positivo. Entonces, para todo vector, no 0. Entonces, un ejemplo, o básicamente todos los ejemplos de esto, es simplemente tomar q sub 0 igual a x cuadrada, a x1 hasta xn, que es precisamente pues, la forma cuadrática que nos da la geometría euclidiana. Y pues tal vez mover los puntos con alguna matriz. Entonces, Q0 compuesto con G para algún G, pues transformación invertible. Entradas reales. Entonces, este es como básicamente todos los ejemplos en los que puede pasar esto. El teorema, este es un resultado de álgebra lineal, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Entonces, resulta que la afirmación es que en este caso, evaluar sobre puntos enteros vuelve a ser discreto. Alguien podría decir, bueno, pero esto es un caso particular de esta afirmación que puedo poner aquí. En variedades riemannianas compactas, el espectro es discreto. Por como las reducciones que hemos estado haciendo, pues podría concluirse de ahí, pero esto se puede ver bastante sencillo por la siguiente afirmación. Entonces es como, más que afirmación, es un truco. Entonces el truco es, en lugar de tomar la forma cuadrática, toma la raíz cuadrada. Entonces si algo es discreto, no importa si le tomas las raíces cuadradas. Bueno, aquí es porque estamos cayendo sobre... Ajá. ¿Cómo lo ponemos? Quitándole el 0. Bueno. Es discreto. Y pues bueno, si le quitamos el 0, todo esto es positivo, ¿no? Entonces, podemos tomar raíz cuadrada sin problema. Entonces, se trata de ver qué pasa con normas, básicamente. Entonces, el truco es que fijarnos en vectores. ¿Qué estoy haciendo? Los índices van al revés. Entonces, fijarnos en vectores tales que pues la norma, esto es Q0 de m raíz cuadrada, está acotado por cierto número. Esto siempre es finito.
Entonces, el dibujo es este, básicamente. Entonces tenemos, voy a copiar el dibujo que tenía acá. Ups, spoiler. Entonces tenemos un dibujo así, tenemos, bueno, la cosa es que si nos fijamos en el 0 y nos fijamos cierta distancia, digamos esto es como el radio n, este que está apareciendo aquí, entonces al momento de tomarnos como los de norma menor que eso, es tomarse un círculo y Journal nos da el chance de hacerlo más bonito, entonces, ajá. Oh, pues. Ahí está. Entonces los puntos que están cayendo ahí adentro es algo que puede ser grande, pero finito. Y esto no importa, en realidad no está importando que son los puntos enteros o que es como lo que sea. Entonces aquí entre paréntesis lo mismo aplica para entonces la restricción en cualquier conjunto discreto. Entonces en lugar de ponerlo como comentario, lo voy a poner ahí adentro. Entonces aquí lambda para lambda aquí, discreto. Entonces, formas cuadráticas positivo definidas, pues al momento de evaluar en los números enteros, perdón, en las entradas enteras, siempre va a ser discreto simplemente porque, pues tal vez con un cambio de coordenadas podemos mandar la forma cuadrática a algo que sí conocemos y los puntos enteros a algo discreto. Entonces, este truquito de ver que está encerrando círculos dentro nos dice que pues para cada cota superior siempre vamos a estar agarrando algo finito. Entonces, evaluar sobre todos los enteros es discreto. ¿Sí? Entonces, está más o menos clara la idea. Vamos a ver un ejemplo un poquito más interesante. Entonces, un ejemplo un poquito más interesante es el siguiente. Entonces, ¿qué pasa si tomamos la forma cuadrática x cuadrada menos phi cuadrada y cuadrada con phi en la razón dorada? Entonces, 1 raíz de 5 sobre 2. Entonces, la afirmación es la siguiente. La cosa es que existe un épsilon positivo tal que pues para cualesquiera dos elementos, para cualesquiera dos puntos enteros, se tiene esto. Entonces, phi, la distancia hacia, entonces, aquí, q distinto de 0, se tiene. Entonces, al momento de ver cuál es la separación de este número racional hacia de la razón dorada, resulta que esto lo podemos acotar por abajo por epsilon módulo q cuadrada. Entonces, esto es una afirmación chistosa. Y esto es básicamente la traducción, es que, entonces, phi es un irracional que no se aproxima bien por racionales. Entonces, este concepto de bien, pues hay que hacerlo con cuidado. Básicamente es esta cota de aquí. Entonces, la idea que hay que tener en mente es la siguiente.
cualquier número irracional se puede aproximar por racionales, ¿no? Son densos ahí. El detalle es que el tipo de convergencia que va a tener esa aproximación puede ser buena o mala. Entonces, pi es mucho mejor aproximado que esto. Raíces cuadradas, raíz cuadrada de 2, tiene una muy buena aproximación. Por eso, pues, ciertos algoritmos jalan súper bien, ¿no? Por eso es que uno tiene fracciones con números pequeños que se aproximan bastante bien al pi. Y pues bueno, ¿esto qué importa? Pues básicamente es darse cuenta de que este lo podemos reescribir como simplemente multiplicamos por q menos p. Esto está acotado por abajo por epsilon sobre q. Ups. Y pues básicamente al momento de tomar la forma cuadrática, esta que estamos definiendo arriba, definida en p, q, en este punto, tomamos su valor absoluto. Esto es pues p cuadrada menos phi cuadrada q cuadrada. Esto se factoriza, entonces esto es p menos phi q, que básicamente aquí ya nos apareció esto. Y entonces p más phi q. Entonces el primer factor es mayor que epsilon sobre q. Y el segundo pues está... hay que hacerlo con cuidado, pero esto podemos verlo que es mayor que epsilon. Con cuidado, ¿no? Entonces, la conclusión de esto es que esta cosa es no discreta. Entonces tenemos como el 0 siempre se alcanza evaluando 0, 0. Aquí tenemos un epsilon. Entonces aquí hay un huecote que nunca podemos alcanzar. Entonces esto de que si sea denso o no, pues al menos en este caso va a haber huecos aquí también. Entonces, fuera del espectro. Bueno, tal vez rescalando epsilon. Esto está bastante interesante. Resulta que este tipo de aproximaciones buenas, es lo que se conoce como la teoría de aproximación diofantina. Y pues bueno, los racionales que aproximan mejor este tipo de cosas se pueden ver, por ejemplo, aquí podemos poner una pequeña observación. Entonces, phi se puede escribir como una, ¿cómo se llaman estas cosas? Fracción continua. 1 más 1 entre 1 más 1 entre 1 y así, ¿no? Entonces, el tipo de aproximaciones que lo hacen mejor, o más bien los racionales que aproximan mejor, es truncar esto de aquí. Truncar hasta cierto orden. Y al truncar esto, pues lo que te salen son los números de Fibonacci. Entonces, esto truncando nos da, entonces, lo aproximamos con n más 1 entre n. Entonces, estos son los de Fibonacci. Básicamente, el hecho de que la razón dorada sea pésimamente aproximada es que nos sale puros unos aquí. Entonces, racionales que son mejores aproximados nos van a aparecer coeficientes en este tipo de fracciones que van creciendo, que tienen que ir creciendo cada vez más. Aquí aparece solo unos. Resulta que razón dorada es la pésima, la que se puede aproximar de manera pésima. No quiso. Ahí está. Bueno, último ejemplo. Último ejemplo, este es más sencillo, entonces simplemente decir, ¿qué pasa si nos tomamos x cuadrada menos 2xy más y cuadrada menos z cuadrada?
Esto pues tiene 1, 2, 3 variables, pero en realidad es un engaño, ¿no? Esto se puede poner como x menos y al cuadrado menos z al cuadrado. Esto se puede poner como u cuadrada menos b cuadrada. Entonces, u igual a x menos y, v es igual a z. Entonces, en realidad esto de que fuera en 3 variables era un engaño. En realidad son 2. Esto lo que se conoce es que la forma es degenerada. Forma degenerada. Bueno, entonces, otra de las palabras bastante altisonantes que salieron en el resumen es precisamente la conjetura de Oppenheim, que nos dice cuándo podemos decir algo respecto a este tipo de problemas, ¿no? Lo voy a poner aquí. Entonces, conjetura de Oppenheim. Pues básicamente la conjetura de Oppenheim, yo me escogí estos ejemplos precisamente para poder enunciarla, básicamente. Entonces, vamos a ver, en los 4 ejemplos que puse, nos daba valores discretos o al menos no densos, ¿no? Si teníamos coeficientes enteros o reescalamiento, si era positivo definida, si era algo de este estilo y si era degenerada. Entonces, la conjetura de Oppenheim lo que nos dice es que precisamente estos casos son los excepcionales, básicamente. Entonces, lo podemos decir así. Si Q es forma cuadrática en Rn, tal que, entonces, pues básicamente todo lo que acabo de poner. Entonces, no degenerada, tal que Q es no degenerada, no degenerada, que básicamente es el ejemplo que acabo de poner aquí. 2, Q es, no es positivo definida. Positivo definida. Esto significa que pues es equivalente a los ejemplos que le puse, ¿no? 3, pues básicamente tenemos el caso degenerado que les acabo de poner usando la razón dorada. N igual a 2 no jala, N igual a 1, que fue el primer ejemplo que les puse también, no jala. De 3 en adelante ya estuvo. Entonces, uno de los 2 casos siguientes sucede. Básicamente el primer ejemplo que les puse es con coeficientes en los enteros. Entonces, una de 2, o lambda, o Q es igual a lambda Q0 con Q0 con coeficientes sobre Z. O, pues bueno, ya que quitamos todos los ejemplos anteriores, es denso en los reales. Entonces, resumen, todos los ejemplos que les acabo de poner eran precisamente los casos en los que falla la densidad, según la conjetura de Oppenheim, que en realidad dejó de ser conjetura hace ya bastantes años. ¿Dónde quedé? Ajá. Entonces, la conjetura de Oppenheim fue resuelta por pues, Grigori y Margulis
Tal vez a algunos les suene este nombre. Es un tipo bastante importante. Usando dinámica. Usando dinámica en espacios homogéneos. Homogéneos. Aquí me voy a detener un poquito para preguntar dos cosas. Una es, viendo cuándo empecé, cuántos minutos me quedan para ver qué más puedo decir. Y la segunda es si alguien tiene algún comentario o pregunta. Me regreso un poco. Sí, pues respecto al tiempo, yo creo que a lo mejor unos 5 minutos más, 5 o 10 Órale. minutos. Perfecto, perfecto, perfecto. Y respecto a comentarios, el chat no hay nada. Sí, yo creo que podemos seguir. Órale, no hay comentarios. Sí, pues resulta que interesantemente, la técnica principal que usó Margulis para solucionar esto es algo de lo que hace una hora estaba hablando alguien en el seminario de becarios en Cuernavaca, que es el teorema de Ratner. Bueno, es que vi que enviaron el correo anunciándolo. O sea, ¿esto implica este o...? Sí, el teorema de Ratner, o teoremas de Ratner, usando teoremas de Ratner, uno puede demostrar la conjetura de Oppenheim, de hecho, de manera muy, muy rápida, bastante sencillo. Bueno, hay unos cuantos como pasitos que están como de cuidado, pero básicamente la dificultad de esta conjetura radicaba en usar de manera precisa el teoremas de Ratner. Sí. Entonces, como nadie ha comentado nada, voy a hacer un par de comentarios respecto a cómo funciona esto. Entonces, ideas. De demostración de este teorema. Entonces, en realidad, como digo que esto ya está probado, pues uno tiene básicamente un montón de ejemplos de toros planos, cuyo, en el caso semi-riemanniano, cuyo espectro es denso, está así repartido de manera densa sobre los reales, ¿no? Entonces, eso es una comparación bastante interesante respecto al caso riemanniano. Entonces, ideas de la demostración. Pues paso 1. Algo que uno puede ver es que con las hipótesis de la conjetura, con las hipótesis del teorema, si en lugar Sí. de... Sí. Disculpa, bueno, aquí hice una pregunta en el chat. Ajá. Preguntan, ¿el caso órbita cerrada y órbitas densas en el teorema de Ratner corresponde a las dos consecuencias de la conjetura? Sí, con cuidado, sí. Básicamente, bueno, no sé qué versiones te sepas, o bueno, se sepan, si se la saben, pero bueno, el teorema de Ratner lo que nos dice es, a grandes rasgos, es cuando uno se mueve con grupos, bueno, ahorita lo digo mejor, pero básicamente tomar, bueno, me voy a esperar un poquito, voy a escribir algo más y ahora respondo a esto, ¿sí? Sí, está bien. Ajá, entonces, paso 1, si no nos vamos a los puntos discretos, sino a todo el espacio, en realidad uno puede ver que sí cubres todo. Esto, básicamente, lo que hay que ver es que pasamos nuestra forma cuadrática a algo de este estilo y ahí es inmediato. Paso 2, lo que podemos hacer es tomarnos las simetrías de la forma cuadrática. Entonces, mover con una matriz
esto nos da la misma imagen. Sí, entonces, pues G pertenece a las matrices. Entonces vamos a poner H en GL3. Aquí lo estamos haciendo para n igual a 3. N igual a 3, perdón. 3 sobre los reales, tales que, pues está pasando precisamente esto puntualmente, ¿no? Entonces, Q de H X gorro es igual a Q de X gorro. Esto a veces se pone como el grupo especial ortogonal correspondiente a la matriz Q, perdón, a la forma cuadrática Q. Entonces, nada más como notación, cuando tenemos en esta expresión sencilla, esto es lo que se conoce como el SOPQ. Si alguien ha visto esta expresión, pues ahí está. Entonces, tenemos estas dos cosas y entonces lo que podemos ver es que esto es H. Conclusión, basta ver que esta cosa, mover estos puntos, es denso en R3. Entonces aquí ya regreso a la pregunta que me habían hecho precisamente. Sí, no hay problema. Ok. Pues básicamente, en el caso en el que la forma cuadrática no tenga coeficientes sobre los racionales, lo que nos dice el teorema de Ratner es que esto sí es denso acá. Entonces ahora el teorema de Ratner lo que nos dice es, sí, ocuparía como unos minutos más decir esto con precisión, entonces ya no lo voy a decir. Teorema de Ratner nos dice que hay que hacer como una última como reducción. Entonces, la órbita de... Entonces, podemos agarrar esta H. ¿Qué pasa si nos metemos en... ¿Qué pasa si... estos siempre van a tener determinante más menos 1, entonces, bueno, nos fijamos como en el determinante 1. Entonces, las matrices de determinante 1 son estas. Y las matrices que preservan estos puntos son precisamente las que tienen pues, coeficientes enteros. Entonces, este teorema lo que nos dice es que la órbita de este encaje, o sea, meter esto de aquí, tiene cerradura que es una variedad. Entonces, uno le echa un poquito de ganas y lo que puede uno ver es que la conclusión es una de dos. O la cerradura es este mismo y por lo tanto es cuando tenemos la densidad, o la cerradura pues es todo este espacio. Entonces aquí. Pues aquí esto con cuidado, ¿no? Entonces... es cerrado en este. Listo, entonces habría que hacer esto con cuidado, pero en realidad no es como tan complicado. El teorema de Ratner lo que nos dice es simplemente este grupo, este tipo de grupos se comportan súper bien. Resulta ser que su cerradura es muy, muy bien comportada. Siempre es una variedad. En este caso puede ser o el total o ella misma. Y pues nos da los dos casos de la conjetura de Oppenheim. Perdón, de la conjetura de Oppenheim. Y pues bueno,
Básicamente eso es como a grandes rasgos. Entonces, un poquito de contexto simplemente. No, ahí la dejo. Iba a poner como otro ejemplo cuando este comportamiento no sucedía, pero creo que ya fue suficiente. Entonces, aquí me detengo y pregunto si hay algún comentario o... Sí, no, pues muchas gracias. La verdad estuvo muy interesante la plática. Muy Vamos a bien, esperar muy bien. si alguien del público tiene alguna pregunta. Una preguntita. Sí, sí. Entonces, así podemos aplicar esta lectura para ver que hay ejemplos de espectro denso. Claro, claro, claro. Entonces, pues básicamente uno lo hace, ¿no? ¿Qué pasa si nos agarramos Q igual a X cuadrada más raíz cuadrada de 2 y cuadrada menos z cuadrada? Entonces, el espectro del laplaciano con esta cosa es denso. Pero siempre es discreto, ¿sí? Perdón, no entiendo El- la pregunta porque aquí es un ejemplo en el que es denso, pero ¿cuál es la pregunta? Sí, estuvo la pregunta, pero me preguntaba también si para cualquier forma cuadrática se queda discreto, ¿sí? El espectro. Si estoy entendiendo la pregunta es, básicamente, si no es denso, entonces es discreto. No, no, no. Me preguntaba, aparte de que es denso o no, si el espectro siempre es discreto. Creo que hay aquí un problema de comunicación porque ¿Ok? Sí, o sea, denso y discreto pues son cosas opuestas, ¿no? Entonces, si ya es denso, no es discreto. Ah, sí, cierto. No, Ok, porque estaba pensando en las racionales, por ejemplo. los cuales no son discretos, son densos. Ok, sí, me equivoqué. Sí, sí. Ujú. y Pablo, y Pablo, si no fuera denso, ¿hay Si no, condiciones ahí para que sea discreto? eh, pues básicamente te lo da la conjetura de Oppenheim. Eh, Ujú. Básicamente lo que te está diciendo es el caso feo es n igual a 2. N igual a 1 ya lo vimos, siempre discreto. N igual a 2, pues ahí hay cosas chistosas. Si es degenerado, puedes restringirlo y ver como en variables más pequeñas, pero básicamente lo que estamos viendo es que, otra vez como haciendo un truquito de álgebra lineal, podemos llevar una forma cuadrática en 2 dimensiones que no sea positiva a algo de este estilo. Entonces, en 2 dimensiones tenemos cosas discretas, de ahí en adelante, pues ya no va a pasar. Ya básicamente solo tenemos coeficientes enteros, entonces discreto, y si no, denso. Entonces sí tenemos como una imagen bastante completa del comportamiento. Ujú. Ok, ok, ok. Sí, sí. Y, por ejemplo, no sé si se pueda, ¿no? Pero yo estaba pensando como en otro grupo de Lie, o sea, que no fuera RN, y pues, Ajá. podríamos clasificar así las formas cuadráticas, una conjetura de este estilo. Eh, otra vez, habría que precisar la pregunta. Eh, ok, ok. Si no es RN, se complica. Se complica y voy a dejar de compartir esto. Ujú. Entonces ya no alcancé a hacer una presentación como decente para hoy, pero les voy a compartir así rapidísimo unas notas que había hecho hace tiempo. Ok, ok. Y entonces tenemos esto, caso real, el caso de la esfera. Aquí tenemos un grupo, ¿ven mi cursor?
Sí, sí, se mira. Aquí tenemos otro En el grupo, es otro grupo de Lie, ¿no? Este es el grupo de rotaciones. Eh, afortunadamente Mm, aquí, afortunadamente aquí el grupo, perdón, sí, el cociente es compacto, es riemanniano, entonces tenemos un buen comportamiento, tenemos un espectro discreto que está dado, pues aquí la solución es dada por armónicos esféricos, pues todo bien. Pero, ¿qué pasa si modificamos nuestro ejemplo? Entonces, ya les dije cuál es este ejemplo, este grupo SO21. Este es lo que nos da la geometría hiperbólica. ujú. El espectro ahí ya se complica. Tenemos un laplaciano dado de este estilo. Entonces, el espectro tiene parte continua. Ok. Entonces está complicadito. Ahora, uno puede decir, ¿qué pasa si aplico el mismo truco que los reales? Pues lo divides por algo discreto. Entonces, ¿qué pasa si nos vamos a las superficies compactas? ¿No? Por algún grupo discreto. Pues dependiendo del grupo por el que dividas, hay teoría muy, muy padre de esto que se llama, pues, teoría modular, básicamente, análisis espectral de formas modulares. Básicamente es cuando tu grupo discreto está dada pues por coeficientes enteros, de alguna manera. Y No. sí, Ujú. sí. Entonces, bueno, lo que quería compartirles hoy básicamente es que todas estas ideas es como una vertiente de muchas, muchas técnicas bastante padres. Grupos de Lie, dinámica, teoría de números, geometría riemanniana, semirriemanniana, ahí conviven bastante, bastante bien. Y pues es la punta del iceberg. Sí. No, ok, ok. No, no sé si, bueno, por mi parte ya sería todo. Cuando las preguntas, no sé si alguien más tenga otras preguntas. Es una pregunta naiva. Me preguntaba si es interesante estudiar como la simetría del espectro. La simetría. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Sí. Bueno, interesante sí lo es. Yo creo que van a salir cosas interesantes. Otra vez. Pero no sabría decirte si hay algo hecho o cómo. Pero sí. Sí, Ah, de hecho, o sea, no, no recuerdo, pero creo, o sea, por ejemplo, el espectro de lo que ahorita comentaste, ¿no? El espectro laplaciano te da una descomposición del espacio de L2 asociado, ¿no? Digamos, de la variedad Sí. donde lo estás definiendo. Ujú. Sí. O sea, ok. Pero yo estaba pensando en el caso del L2DR, que lo Ujú. habías puesto como una integral, ¿no? Directa, creo que habías mencionado. Ajá. Sí. O sea, es diferente hacer la suma directa sobre, digamos, todos Pues mira, los de las. Ajá. ya que compartí esto, una diferencia bastante importante es que estas funciones, aunque te definen el espacio de Hilbert, Ah, ellas no no, están. ellas no viven Ajá. ahí porque pues no tienen área finita, ¿no? O Ah, ok. sea, eso es algo chistoso, que en suma directa pues puedes ver los elementos ahí y listo. Integral directa ya no. Es extraño. Ujú. Ujú. Ah, ok, ok, ok. Pero bueno, si estuvieran ahí, me imagino que ahí sí puede ser la suma directa, ¿no? La usual, y pues ya, ¿no? Si estuvieran ahí, se podría hacer la usual. Si no, pues, ajá, pasa esto. Y entonces, por ejemplo, en la geometría hiperbólica, Interesante. que también tenemos un espectro continuo, va a pasar algo parecido. Vamos a tener una integral directa más bien una descomposición en integral directa. Ujú. Ah, ok. Del L2 asociado, ¿no? Exacto, En del funciones. L2 asociado. Ujú. Ah, ok, ok. Ok. No, pues muchas gracias, la verdad, por la plática, Sí, sí, por pues las gracias respuestas, por todo. invitarme. Muy bien. Ok. Bueno, pues entonces dejo de grabar. Perfecto.